Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir y truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Todas las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación, con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación, llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, por siempre y siempre, oh eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has
regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te
milagroso Señor. Solo llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenas el lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás.
Buenos hermanos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Vamos a seguir estudiando en el libro de Nehemías. En el día de hoy nos toca el capítulo número 10, pero antes vamos a tener un pequeño repaso. Recordemos que ya el pueblo ya había reconstruido los muros, ahora les faltaba reconstruir su relación con Dios. Podemos ver que en el capítulo número 8 Esdras lee el libro de la ley, los mandamientos, y vemos que el pueblo se entristece mucho porque ven que no estaban cumpliendo con los mandamientos que Dios les había ordenado. Ellos se dan cuenta y comprenden de que estaban viviendo una vida fuera de Dios, que estaban apartados de Dios. Y vemos que en el capítulo número 9 reconocen su error, se arrepienten, ¿no?, por sus pecados, los confiesan, y vemos que empiezan a cambiar, empiezan a dejar de lado todo lo que estaban haciendo que estaba mal delante de Dios. Y en este capítulo número 10 vamos a ver que el pueblo de Dios hizo un pacto, y vamos a ver en qué consiste este pacto, ¿no? Vemos que el pueblo de Dios hace un pacto de guardar los mandamientos, de poder estar siguiendo cada uno de los mandamientos de Dios, y no volver a apartarse. Realmente esto de hacer un pacto delante de Dios, a mí me dejó la vara muy alta, porque cuántas veces nos cuesta hacer un pacto, ¿no? Cumplir una promesa, como puede ser, yo qué sé, el tema de la puntualidad, ¿no? ¿Cuántas veces somos impuntuales? Bueno, eso, aunque muchas veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, eso es un pacto, es una promesa. Nos comprometemos a tal hora y llegamos tarde. Ahí estamos rompiendo una promesa, es un pecado, ¿no? O cuántas veces directamente no nos queremos hacer responsables de ciertas cosas porque o son muy complicadas o no creemos que lo podemos lograr, ¿no? Bueno, acá el pueblo se motiva y toma la decisión firme de seguir los mandamientos, ¿no? Y hacen un pacto delante de Dios. Es difícil hacer un pacto, y más cuando se trata de hacerlo con Dios, porque recordemos que Dios siempre cumplió con sus promesas. Dios le había prometido a Abraham un pueblo que iban a ser muchos como las estrellas y que iban a tener una tierra prometida. Y podemos ver que eso lo cumplen, ¿no? Hasta lo mencionan en el capítulo número 9, cuando son liberados de Egipto, y que después llegan a la tierra prometida. Ellos recuerdan que Dios siempre cumplió con sus promesas. Entonces ellos ahora tenían que hacer una promesa y cumplirla con Dios, ¿no? Vemos que hacen un pacto y lo firman. ¿Y quiénes son ellos que lo firman? Vemos que son las principales autoridades. En el versículo número 1 al 27 vemos que tenemos un listado de nombres en el que ahí están todos lo que serían las autoridades, ¿no? Vemos que está Nehemías, el gobernador, los sacerdotes, los levitas y las cabezas del pueblo. Realmente eran todos hombres que representaban al pueblo, pero no solamente lo hicieron los representantes del pueblo, este pacto de firmarlo voluntariamente, sino que también lo hizo el resto del pueblo. Vemos que en el versículo número 28 dice: y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, ¿no? Acá podemos ver cómo el pueblo de Dios se compromete a guardar cada uno de los mandamientos que el Señor le había dejado. Pero vemos que primero ellos comprendieron, yo me quedo acá con remarqué esta parte, ¿no? Todo el que tenía comprensión y discernimiento. Acá podemos ver que ellos primero comprendieron que no estaban haciendo la voluntad de Dios, que no estaban siguiendo sus mandamientos, que estaban mal delante de Dios. ¿Por qué? Y porque lo podemos ver en el versículo número 8. Ellos leen la palabra de Dios, y cuando ven que no
que estaban haciendo cosas que ahí estaban prohibidas, se entristecen mucho, ¿no? Y toman la decisión de poder cambiar, de dejar de lado todo eso que para Dios estaba mal. Es importante eh, el hecho de para un cristiano leer y estudiar la palabra, ¿no? Acá tengo un versículo que es el Salmo 119, versículo 105. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Realmente la palabra de Dios para el cristiano es nuestro camino, nuestra senda. Es importante porque si no leemos de la palabra, si no estudiamos de ella, si no meditamos en la palabra de Dios, ¿cómo vamos a comprender qué es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cómo vamos a comprender que estamos mal, que estamos haciendo cosas que Dios no quiere, como acá el pueblo comprendió, ¿no? Pero también, sobre todo, hay que tener discernimiento, que muchas veces muchas veces pasamos por alto esa palabra, ¿no? Que significa la capacidad de poder elegir, de poder tomar decisiones correctas, ¿no? Porque muchas veces, si bien conocemos la palabra, sabemos que está mal ciertas cosas y aún así las cometemos, ¿no? ¿Y por qué? Y porque vemos que no tomamos las decisiones correctas. Bien, vemos que acá en el versículo número 30 hace mención de aquellos mandamientos en los que ellos realmente no estaban cumpliendo. Uno de ellos era juntarse con gente que no eran de su pueblo. Vemos en el versículo número 30 que dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Acá podemos ver cómo el pueblo de Dios cometió este pecado, ¿no? De juntarse con otros pueblos, de mezclarse, ¿no? Porque Dios no quería que su pueblo se juntara con otros, porque era un pueblo apartado solamente para Dios. Y los demás pueblos tenían costumbres, tenían otros dioses paganos y costumbres que para Dios no eran agradables. Y el hecho de que un judío se casara con alguien que no era de su pueblo, iba a adoptar esas costumbres. Eso lo podemos ver mucho más atrás en la historia del pueblo de Israel, en los reinados también. Vemos que muchas veces el pueblo de Israel se juntó con otros pueblos y después la pasaron mal. Por ejemplo, Salomón, que fue un buen rey al principio, que Dios le dio la sabiduría y fue un hombre muy sabio, pero a lo último tuvo muchas concubinas, tuvo mucha influencia de los pueblos paganos del mundo, ¿no? Y vemos que a lo último su reinado va en decadencia y después con el reinado de su hijo terminan en una guerra civil y se separan en dos el pueblo de Israel. Y después son absorbidos por el pueblo babilónico. Vemos que siempre el desobedecer los mandamientos de Dios y hacer lo que Dios no quiere llevan responsabilidades y consecuencias negativas. Acá podemos ver que en 2 Corintios capítulo 6 versículo 14 nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿No? Vemos que el pueblo de Israel se había juntado con otro pueblo que no hacía la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces nosotros somos influenciados por el mundo? ¿Cuántas veces las amistades del mundo nos dejan costumbres que no son agradables para Dios? Si bien no es un pecado tener amistades que no sean cristianas, no es que tenemos que vivir encerrados y no relacionarnos con nadie que no sea cristiano. Lo que está mal es adoptar las costumbres, ¿no? El tema de relacionarnos con amistades, ¿no? Del mundo. Y son personas que
que lamentablemente tienen costumbres, creencias y formas de vivir que no son agradables para Dios. Y si nos juntamos con esas personas y nos dejamos influenciar, vamos a adoptar esas costumbres, esas cosas que al pueblo de Israel le pasó y después les afectó. Eh, y esto a nosotros nos puede afectar, tanto como en las amistades, puede ser también en las redes sociales, siguiendo o haciendo las cosas que los demás hacen, en lo que se habla en el mundo, como la filosofía, la política, esas cosas que el mundo sigue con pasión y vemos que no tienen solución, que no, no hay ninguna verdad absoluta y que lo único que, que es absoluto es la palabra de Dios. Y vemos que el mundo va en camino contrario a lo que Dios quiere para nosotros. Por eso no tenemos que dejarnos influenciar por el mundo, por las malas costumbres. Tenemos que, al contrario, influenciar a la gente del mundo, traer gente a la iglesia, predicar. Vemos que después también en el versículo 31 hace mención a otro mandamiento que ellos no seguían. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Acá vemos que ellos no estaban cumpliendo con uno de los mandamientos, que era el día de reposo. Vemos que en Éxodo capítulo 20 Dios les deja los mandamientos. Vemos que en el capítulo número 8, en el versículo número 8 al 10, hace mención sobre esto que ellos no estaban cumpliendo, que era: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Acá podemos ver cómo Dios quería que el pueblo de Israel una vez a la semana le dedicara tiempo solamente y exclusivamente para Dios. Y esto es importante también para el cristiano: dedicarle tiempo a Dios, dedicarle tiempo a orar, a leer de la palabra, a meditar en la palabra de Dios. Uno lo que primero tendría que hacer en el día es, ni bien se levanta, orar y leer de la palabra, ¿no? Pero cuántas veces dejamos de lado ese tiempo para Dios por otras cosas, sean responsabilidades o cualquier otro tipo de actividad o cosas que hacemos que dejan de lado el estudio y el tiempo y nuestra comunión con Dios. Y cuántas veces nos olvidamos de Dios. Es importante acordarse de Dios. No hay excusas, no vale decir perdón, me olvidé, porque uno se acuerda de lo importante. Uno no se olvida de comer, de dormir, de hacer las necesidades, de descansar, de bañarse. Uno no se olvida de todo eso, porque son cosas importantes. Uno no se tendría que olvidar de la palabra de Dios, porque es algo importante y fundamental para la vida del cristiano. Y podemos ver cómo en el versículo 32 al 39 el pueblo, ¿no?, aparte de comprometerse a cumplir con los mandamientos, también se agregan el hecho de contribuir a todo lo que tiene que ver con los gastos para el templo de Dios y a hacer y a trabajar en el templo de Dios. Vemos que versículo número 32 dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios, para el pan de la proposición y para la ofrenda continua, para el holocausto continuo, los días de reposo, las nuevas lunas, las festividades y para las cosas santificadas y los sacrificios de expiación por el pecado de Israel y para todo el servicio de la casa de nuestro Dios. Acá podemos ver que el pueblo de Israel se compromete a entregar su vida, sus bienes a Dios. Vemos que Dios quiere eso, ¿no?, y espera eso de nosotros.
Acá yo rescaté dos pasajes. Proverbios capítulo 3, versículo 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y versículo 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Acá podemos ver que Dios quiere que ofrendamos para Él, que demos de nuestros bienes, que no cerremos nuestra mano y que ofrendamos, ya que Él espera eso de nosotros. Muchas veces nos cuesta ofrendar a Dios y pensamos ofrendar el 10% y pensamos en ese 10% que es dinero y que lo podemos usar para otras cosas, pero no pensamos que nos quedamos con un 90%, ¿no? ¿Cuántas veces nos cuesta eso, el ofrendar? También Dios no quiere solamente que ofrendemos, porque, en fin, Dios es dueño de todo, solamente le estamos devolviendo algo de lo que es suyo, y lo que realmente Dios quiere es que entreguemos nuestra vida a Él, como dice en Romanos 12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Acá podemos ver que en este pasaje hace referencia a que tenemos que dedicar nuestra vida a Dios, entregar nuestra vida a Dios, que tengamos que tener nuestro tiempo para Dios, nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura, y trabajar y hacer para lo que estamos en este mundo, que es ir y predicar el Evangelio que el Señor nos había dejado. Y para terminar con la lectura de hoy, yo me quedo con lo último del versículo número 39, que dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, y los hijos de Leví la ofrenda del grano, del vino y del aceite, y allí estarán los utensilios del santuario y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Me gusta cómo termina este capítulo, con esta aclaración: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Realmente el pueblo de Dios, podemos ver que en este capítulo número 10, con este pacto que se comprometen a no abandonar a Dios, de no volver a caer de vuelta en los pecados, en desobedecer a Dios, en alejarse de Él. Qué lindo sería cumplir con este pacto nosotros, ¿no? Qué lindo sería terminar con este pacto, que cuando termina, que es algo que estuve pensando, y es hasta que nos vayamos de este mundo, porque dice: y no abandonaremos la casa de nuestro Dios, o sea, no dejar a Dios de lado, y eso es hasta que Él venga o hasta que nosotros partamos de este mundo. Y me quedo con este último versículo de Salmos capítulo 84, versículo número 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Acá el rey David, que fue el que escribió este versículo, que fue un hombre que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, que dice que es mejor un día en los caminos del Señor que el resto de su vida en el mundo. Y eso es algo que nosotros tenemos que anhelar y prometer y cumplir. Y bueno, hermanos, hasta acá el mensaje de hoy. Espero que haya sido de bendición. Y bueno, nos volveremos a ver cuando termine esta cuarentena. Hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que
siempre estás. Uno más entre las llamas que estuvo junto a mí. Uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui. Hay una cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar, me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Oh, hay uno más entre las llamas. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá, rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá no más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá no más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi
pararemos, en tu amor somos libres. Jóvenes somos y cantaremos solo a tu nombre, Cristo. Jóvenes somos.